Bienvenidos a nuestras Cortes. Estamos en una semana previa al Pleno y eso se ha notado en el trabajo desarrollado estos días por los grupos parlamentarios. La semana arrancaba con una proposición del Partido Popular que se debatirá el próximo miércoles y que, por cierto, no ha dejado a nadie indiferente. Propone reducir el número de procuradores y limitar los mandatos de los presidentes de la Junta y de las Cortes. Enseguida se lo contamos, pero antes les avanzamos más temas en sumario. Les contamos lo que ha dado de sí las comisiones de esta semana. Sobre la mesa, la supresión de los pasos a nivel de Castilla y León o el presupuesto para el Plan de Carreteras 2008-2020. La pobreza infantil y el incremento del trabajo en los CEAS son algunos de los temas debatidos en la Comisión de Familia. Damos un valor añadido a la comparecencia del presidente del Consejo Consultivo. Entrevistamos a Mario Amilibia para hablar de la memoria 2013 y conocemos su opinión en otros asuntos de actualidad como las medidas de regeneración democrática. Nos vamos a la capital charra, ciudad universitaria donde la Fundación Villalar y la Universidad de Salamanca han puesto en marcha un año más el Máster Oficial de Patrimonio Histórico, un área con importantes salidas laborales. Este lunes, el Partido Popular presentaba en las Cortes medidas de calado para regenerar la vida política de la comunidad. Se suman a las ya planteadas por el Partido Socialista durante la semana pasada. El PP quiere reducir el número de procuradores, los que tienen dedicación exclusiva, y limitar sus mandatos. Habría que cambiar el Estatuto de Autonomía, el reglamento y la ley electoral. El presidente Herrera marcaba la pauta, no cabe el inmovilismo, y el PP presenta una propuesta con 35 cambios de calado. Para avanzar en la calidad democrática, en la lucha contra la corrupción y en la participación ciudadana. Entre ellos, reducir el número de procuradores, también los que tienen dedicación exclusiva, ahora solo 18 de 84, limitar el mandato del presidente de la Junta y de las Cortes y de los procuradores. Además, propone un número máximo de consejerías, hasta 9, las actuales, y obligar a al menos un debate en periodo electoral. Los ciudadanos nos piden algo que los propios ciudadanos han hecho, que es conseguir los mismos objetivos con menos medios y menos recursos. Otras medidas tienen que ver con ampliar el calendario parlamentario en enero y julio, que todos los procuradores puedan intervenir en el Pleno a título individual, no solo los portavoces. Además, plantea agilizar algunas medidas propuestas por el Gobierno central. La prohibición de las donaciones de empresas a partidos políticos, la limitación de las donaciones de los particulares a los partidos, la prohibición de que los bancos puedan perdonar las deudas de los partidos políticos. Propuestas también para la participación de los ciudadanos y establecer un mínimo de gasto social en la prestación de los servicios esenciales. Desde la oposición se han generado las reacciones. Ni el PSOE ni el Grupo Mixto comparten que se reduzca el número de procuradores, aunque sí respaldan acotar el aforamiento a la estricta actividad parlamentaria. Todo esto se debatirá el próximo 26 de noviembre. PP y PSOE podrían estar de acuerdo en 11 de los 35 puntos que proponen los populares, aunque la oposición marca líneas rojas, como la reducción de procuradores. No me extrañaría que tuvieran tentaciones de pucherazo electoral, como ha hecho la señora de Cospedal. Tampoco le gusta esta medida al Grupo Mixto. Eso es poner límites a la democracia. No aceptan la reducción de dedicaciones exclusivas, que hoy son 18, y piden que se amplíe a todos los parlamentarios. Que no estén los procuradores autonómicos dedicados a tiempo completo a la actividad parlamentaria y al control del Gobierno y a la elaboración de propuestas, lo que hace es disminuir el control político que puede hacer la oposición. Hay más sintonía en la limitación de mandatos del presidente de la Junta, en la declaración de bienes de los altos cargos o el límite de los aforamientos. Podría mantenerse el aforamiento por la participación en la votación de una ley, y todo lo demás que tiene que ver con decisiones personales y no políticas, eso fuera del aforamiento. Izquierda Unida defiende que algunas de estas medidas ya se aplican en el seno de su partido, y desde el PSOE piden, entre sus 80 propuestas, que la mayoría de la Cámara no pueda bloquear la creación de comisiones de investigación. Un avance de esta regeneración democrática lo podemos ver en la Ley de Transparencia de la Junta. Esta ha sido avalada recientemente por el presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León. Lo considera como un gran acierto político. Precisamente Mario Amilibia ha pasado esta semana por las Cortes para presentar la memoria del Consejo Consultivo de 2013. De los 883 dictámenes aprobados por el Consejo Consultivo en 2013, 742 estaban relacionados con la petición de indemnizaciones a la Administración y de ellos casi un tercio, 245, por reclamaciones en la asistencia sanitaria. Exigencias de consentimiento informado,
asuntos relativos a la teoría de la pérdida de oportunidades, la acreditación de la prueba, la opción entre la sanidad pública y la sanidad privada o el reintegro de gastos médicos. A la Administración autonómica y en especial a la local, el consultivo pide respeto al procedimiento de reclamación y agilidad. En algunos casos hablamos incluso de años. Es la primera vez que la memoria del consultivo se presenta en la Cámara. Que todos los dictámenes se hayan emitido por consenso justifica y ratifica esa voluntad de independencia. El Consejo Consultivo resulta ser una garantía última de los intereses de los ciudadanos al velar por el recto entender de los procedimientos administrativos. Una comparecencia que es consecuencia de la reforma de las instituciones propias. El Consejo Consultivo de Castilla y León es uno de los consejos más eficientes de todo el conjunto de España, que incluso con la reducción de recursos. Un 30% menos de presupuesto desde 2007, pese a que el consultivo asume desde el año pasado la función de Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, con 75 resoluciones dictadas. Para profundizar más en estos datos de la memoria del Consejo Consultivo de 2013, hoy nos acompaña su presidente, Mario Amilibia. Buenas noches y bienvenido a nuestras Muchas gracias, buenas noches. Se presenta una memoria de 2013, precisamente un año de cambios para esta institución. Uno de estos cambios pues no convence a algunos procuradores. Por ejemplo, el Grupo Mixto decía en su comparecencia pues que criticaba un poco esa separación de la capacidad del Consejo Consultivo de emitir dictámenes sobre el presupuesto. Sí, pero bueno, yo creo que hay dos objetivos que son compatibles, ¿no? De una parte, el portavoz de Izquierda Unida reclama que el Consejo Consultivo emita el dictamen preceptivo a la Ley de Presupuestos, lo que ya no va a ocurrir como consecuencia de una modificación legal reciente. Pero el Consejo Consultivo tiene que decir que sí emite dictamen a la Ley de Medidas, que es la ley que fundamentalmente acompaña el presupuesto y contiene normalmente un mayor número de valoraciones de orden político, ¿no? Y en segundo lugar, que nosotros, para emitir un dictamen, necesitamos, reclamamos serenidad, sosiego, que por las características de la Ley de Presupuestos era imposible hacerlo con estos principios, ¿no? La Ley de Presupuestos se presenta con una premura de tiempo que hace imposible esa serenidad y sosiego. Por lo tanto, yo creo que si no le doy totalmente satisfacción al portavoz de Izquierda Unida, porque no dictaminamos el anteproyecto de Ley de Presupuestos, sí tengo que decir que al hacerlo sobre la Ley de Medidas, en cierta medida garantiza sus planteamientos. El 84% de esos 882 dictámenes se refieren a la responsabilidad patrimonial. Y en estos dictámenes de responsabilidad patrimonial destaca el área de sanidad, con casi un tercio, ¿no?, de 247 dictámenes. ¿Cuáles son las casuísticas más frecuentes que se dan en esta área de sanidad? Incumplimiento de la Lex Artis, defectos en el consentimiento informado, pérdidas de oportunidad, aquel paciente considera que no se le ha hecho una prueba diagnóstica adecuada, resarcimiento de daños de la sanidad pública cuando alguien acude a la sanidad privada. Es decir, hay una casuística contemplada que es común, por otra parte, al resto de los consejos consultivos. Hemos visto que las indemnizaciones solicitadas ascienden a cerca de 35 millones de euros. ¿Esto cuestiona el sistema sanitario de Castilla y León? No, y además es que, por ejemplo, este año hay un dato curioso. Es decir, el Consejo Consultivo tuvo 200 dictámenes sanitarios en el 2012, 245 en 2013, y este año, pues yo creo que vamos a llegar con dificultad a los 100. Yo creo que establecer la medida de la calidad de la sanidad pública en relación al número de reclamaciones presentadas no es adecuado. Primero, porque que los ciudadanos reclamen no es malo. Es decir, yo creo que los ciudadanos tienen que tener la cultura de reclamar, la cultura de defender sus derechos, la cultura, en su caso, de pedir la mejor sanidad a la que tienen derecho. Tanto que se reclame, que no creo que haya que percibirlo como buena o mala sanidad. Es una nueva cultura, la cultura de, oiga, yo tengo derecho a esto y voy a reclamarlo porque considero que no se me ha tratado adecuadamente. En segundo lugar, en este contexto de crisis que estamos viviendo, donde en la opinión pública, en el imaginario público, todo el mundo está convencido de que ha habido recortes, de que ha habido, obviamente, sensibiliza más la cultura de voy a reclamar.
Pero si entramos en lo que es la sanidad de Castilla y León, como decía antes, no se puede medir por nuestros dictámenes, sino quizá por otro tipo de baremos, por otro tipo de encuestas. Los baremos de los funcionarios públicos que hablan sobre la sanidad pública, etcétera, etcétera. Y en todos esos datos yo creo que nuestra sanidad sale muy bien parada, porque sinceramente, hablo como ciudadano, creo que tenemos una gran sanidad en Castilla y León. Estamos hablando de la memoria de 2013 con un 2014 muy avanzado. Ya nos ha adelantado algún dato de sanidad. No sé si nos podría avanzar alguna tendencia destacable de estos últimos 11 meses. Se van a reducir otra vez el número de dictámenes, como acabo de decir, por el dato de sanidad. Porque este año sí que es el que ha entrado en vigor ya totalmente la nueva cuantía. 3.000 euros para los ayuntamientos, 6.000 euros y las administraciones locales para la Junta. Eso me permite hacer una reflexión. Es decir, ahora sí que ningún ayuntamiento debería dejar de solicitar los dictámenes preceptivos al Consejo Consultivo. Yo comprendo que en algún momento histórico, cuando la reclamación era de una escasa cuantía económica, algún ayuntamiento podía prescindir, aunque jurídicamente no debía, viciaba de nulidad la resolución de ese trámite. Pero hoy no nadie lo debería hacer. Y además los ciudadanos deben conocer que seguir el procedimiento administrativo, cuando cualquiera hace una reclamación, cualquiera, tú misma porque te caes en la calle o porque la sanidad te parece defectuosa, la administración tiene la obligación de seguir un procedimiento administrativo, porque es una garantía para los intereses de los particulares, para los ciudadanos, y en definitiva también es una garantía de que la administración funcione adecuadamente. La semana pasada usted se reunía con su homólogo de Extremadura y este ponía especial interés en el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales. ¿Qué le ha traído especialmente de este tribunal? Bueno, yo creo que Castilla y León ha dimensionado muy bien el tamaño de lo público. Es decir, el Consejo Consultivo de Castilla y León, como el resto de las instituciones propias, han sido dimensionadas desde el punto de vista del tamaño de lo público. Yo cuando se dice o se plantea ahí que tienen que desaparecer los consejos consultivos, yo creo que ejercemos una función de garantía de legalidad insustituible. Pero la segunda reflexión es ¿cómo tienen que ser los consejos consultivos? ¿Qué composición tienen que tener? ¿Qué competencias pueden ejercer? Bueno, pues hay comunidades autónomas que tienen 2 consejos consultivos. Hay otras que tienen consejos consultivos con una composición de 17 miembros. Otras con 11, la media son 5. Nosotros tenemos el Consejo Consultivo más reducido y con más competencias. Y posiblemente por eso hemos salido en algún momento, sin perjuicio de que alguien lo pueda plantear, pues porque tiene derecho a hacerlo también, de ese debate. Yo creo que eso es lo que ha percibido Extremadura. Y Extremadura ha visto que nuestro Consejo Consultivo, dimensionado en el tamaño público adecuado y ejerciendo nuevas competencias, como la de ser tribunal, tiene una eficiencia mayor que otros consejos consultivos. Y de ahí que se estén interesando en hacer una modificación legal en Extremadura para que también el Consejo Consultivo de Extremadura pueda convertirse en Tribunal de Recursos Contractuales. Entre otras cualidades es que tiene coste cero este tribunal. Exactamente, lo asumen los consejos consultivos a coste cero. De lo contrario, ¿qué tendría que hacer Castilla y León? Tendría que tener un convenio con el Tribunal Central, con sede en Madrid, que implica un canon anual económicamente que tiene que abonar, más una cantidad variable por el número de resoluciones. En las últimas semanas, tanto PP como PSOE han planteado algunas medidas para la regeneración democrática. Por ejemplo, Carlos Fernández Carriedo, esta misma semana, planteaba reducir el número de procuradores, limitar los mandatos de los presidentes de la Junta y de las Cortes, e incluso también de los procuradores. ¿Cómo recibe estas medidas el Consejo Consultivo? Bueno, el Consejo Consultivo las recibe bien y las observa con la propia curiosidad de una institución propia de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Es decir, yo creo que abrir ese debate siempre es positivo. Abrir ese debate, cerrarlo, significa que haya el consenso necesario para cerrarlo. A mí abrir el debate me parece inteligente y oportuno. Lógicamente, lo que yo deseo es que haya un consenso adecuado políticamente, que no puede ser un consenso de mínimo, es un consenso muy importante. Dicho todo eso, pues bueno, yo tengo ya mi opinión personal sobre muchas cosas, ¿no? Que es mi opinión personal y que creo que tampoco tenga mayor trascendencia. No sé si nos puede adelantar algo de su opinión personal, no sé si nos puede... No, yo por ejemplo creo que se está hablando de reducir el número de diputados. Bueno, pues
Yo creo que tenemos un Parlamento bastante ajustado, son 9 provincias, yo no sé qué composición tendría que tener el Parlamento, no creo que ese sea el problema. Somos un Parlamento, además, el de Castilla y León, que apenas tiene procuradores a dedicación exclusiva, que ha tenido un sistema retributivo históricamente caracterizado por la austeridad. Es decir, yo no veo en el número de procuradores, a mi juicio, un problema excesivo. Nuestro presidente lo elige el Parlamento. En los sistemas presidencialistas parece razonable que haya limitación de mandatos. En un régimen parlamentario es el Parlamento el que elige el presidente y no entiendo hasta qué punto tiene que haber limitación de mandatos. No lo veo en sí mismo como algo positivo. Puede serlo coyunturalmente o puede decidirlo un presidente, pero yo con carácter general no lo veo. Pues muchas gracias, Mario Amilibia, por estas reflexiones, por compartirlas con nosotros. Muchas gracias. Buenas noches. Una de las leyes dictaminadas por el Consejo Consultivo en 2013 ha sido la de ordenación del territorio. En su desarrollo, este martes, se ha elaborado en comisión el dictamen de las áreas funcionales estables de Castilla y León. Benavente podrá, si lo quiere, ser área funcional propia, a pesar de no llegar al mínimo de 20.000 habitantes. Eso sí, será mediante audiencia a los municipios de su entorno. Porque sería un contrasentido también abrir una posibilidad de manera obligatoria para alguien que no cumple los requisitos que marca la propia ley. PP y PSOE coinciden en que Benavente puede ser la excepción a la norma. ¿Qué ocurre en el noroeste de la comunidad? Pues que hay un hueco en la zona de Benavente. ¿Y qué pasa si incluimos al área funcional de Benavente? Pues que aparece un nuevo eje de desarrollo que es fundamental para esta comunidad, que es el eje de la A66, que es el eje de la raya. Y ambos grupos se unieron para vencer las reticencias del grupo mixto, que reclama la salida de San Andrés del Rabanedo por miedo a que León les reste autonomía. Es preciso y pudiera ser conveniente establecer algún tipo de cautelas para que se plantease ese equilibrio entre dos municipios de esa naturaleza, sin duda ninguna. Si hay un caso en el que dos unidades básicas de ordenación y servicio del territorio de ámbito urbano justifican caminar juntos en un área funcional estable, seguramente, si hay uno que es absolutamente claro, es el de León y San Andrés de Rabanedo. El grupo mixto quiere también que haya un segundo artículo que contemple cómo podrían modificarse estos mapas. En el pleno de la próxima semana, además de debatirse las áreas funcionales estables de Castilla y León, los tres grupos parlamentarios irán de la mano con una proposición conjunta. PP, PSOE y Grupo Mixto se unen para pedir que el Plan Director de Promoción Industrial desarrolle una subida de los salarios de los trabajadores vinculada al crecimiento económico. Por su parte, el Partido Popular instará a la Junta a apoyar a los afectados por el incendio de Campofrío y adoptar medidas junto al Gobierno de España para facilitar la recuperación de la plena actividad de la empresa. En el hemiciclo se debatirán además dos proposiciones sobre becas universitarias y una propuesta socialista para que el Gobierno central agilice en 2015 la ejecución de inversiones en infraestructuras básicas para Castilla y León. Y el Consejo de Cuentas de Castilla y León refuerza su plan de fiscalización de 2015 mediante una mayor colaboración con el Tribunal de Cuentas. Introduce auditorías cada 3 años. Por ejemplo, para examinar el patrimonio de las diputaciones provinciales. Se empezará por las más ricas, las de Burgos, León y Valladolid. Además, incluye un análisis comparativo de las universidades públicas de la comunidad como colofón a su fiscalización. Este año 2015 de elecciones contempla también una inspección de la contabilidad electoral. La Comisión de Fomento y Medio Ambiente ha rechazado esta semana revisar el presupuesto previsto para el Plan de Carreteras 2008 y 2020 y exigir la finalización de aquellas obras que quedaron pendientes del plan anterior. Tampoco ha considerado oportuno pedirle al Ministerio que ponga en marcha un nuevo programa de eliminación de pasos a nivel. El PP asegura que se está actuando aunque no haya plan. El Plan de Carreteras 2002-2007 dejó obras sin hacer. De las 369 actuaciones previstas, la Junta de Castilla y León ha dejado pendientes 168. El Grupo Socialista pedía un empujón presupuestario para terminarlas todas, pero los populares votaban en contra por tratarse de una petición que calificaban de extemporánea. No tiene ningún sentido es venir aquí, señoría, a pedir que se ejecute un plan que no está en vigor cuando actualmente existe otro que lo actualizó. Y que según la oposición no ha evitado el mal estado de las carreteras, que causa además desempleo y despoblación. Un argumento usado también para exigir una revisión del presupuesto del actual Plan Regional de Carreteras. Le deben a esta comunidad de lo que han dejado de presupuestar, de ejecutar y de invertir por este plan, solo del año 2008 al 2015,
que no está presupuestado el plan, 2.400 millones de euros. No obviemos todo lo que le rodea, porque eso sería un acto de ceguera y de miopía política que no podríamos consentirnos y permitirnos de ninguna de las maneras. Por lo tanto, revisión del plan sí, cuando procede. Porque el propio plan prevé una reprogramación para 2015. La Comisión también ha puesto sobre la mesa la seguridad en los pasos a nivel de Castilla y León. Hasta 2012 se suprimieron 247, pero han quedado 335 pendientes que están recogidos en el PITBI del Ministerio de Fomento. Pero no establece la voluntad política ni el presupuesto suficiente para eliminar estos pasos a nivel. La Junta de Castilla y León no notó ninguna diferencia de existir un plan a no existir. Los populares han defendido que la Junta trabaja en mejorar la seguridad en las vías de forma correcta, que existe voluntad política y que lo que falta es presupuesto. Los CEAs están cada vez más saturados a la hora de realizar sus funciones. Es lo que denuncia el PSOE en la Comisión de Familia. Pide que cada nueva tarea atribuida se dote con más recursos. Los socialistas además solicitaban un plan de atención integral a los menores en riesgo de pobreza y ajustes en materia de dependencia. Ninguna de las 4 proposiciones debatidas en esta comisión ha salido adelante. Campamentos en el cole durante las vacaciones para los niños en riesgo de pobreza. Es parte del plan integral que proponía el PSOE para atender gratuitamente a estos menores. Son, según UNICEF, el 25% de los niños de Castilla y León. Este programa era rechazado por el PP. No podemos considerar al menor como alguien aislado. Los menores han de comer con sus familias y a ello tiende el modelo establecido en Castilla y León. Podríamos estar de acuerdo siempre y cuando en las casas y en las familias hubiese algo para que esos niños y esas niñas se pudiesen llevar a la boca. Posiciones encontradas también para incrementar los recursos humanos y económicos a los CEAs ante un aumento del trabajo y de las nuevas tareas atribuidas. ¿Sabes lo que supone un informe social? Un informe social supone conocer exhaustivamente a cada una de las familias, de las 100, 200, 300 familias que pueden participar en el programa Releo. El PP destacaba el esfuerzo económico de la Junta en la financiación del personal. 20.250.000 euros anuales, que supone un incremento del 6,35, pone de manifiesto la clara voluntad de la Junta de Castilla y León y el partido que la sustenta en la prioridad que debe tener la asistencia a los ciudadanos. Los socialistas, además, pedían ajustar el complemento económico por hijo mayor de edad con discapacidad en función de los días que sea atendido por su familia. Bien porque estás en un centro de día solo unas horas o bien porque solo asistes de lunes a viernes, parece lógico que de esos 182 euros mensuales que se da como complemento se destinen a pagar el centro y que una parte quede a la familia. Es el propio Consejo Territorial de la Dependencia quien ha cerrado esa obligación de aportar el complemento en su integridad. El acuerdo fue de todas las comunidades autónomas. Por lo que la propuesta era rechazada. Lo único que salía adelante... Queda nombrado don Fernando Rodero como secretario de la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades. Ocupa el sitio de su compañero de partido, David Jurado, ahora viceportavoz del PSOE en las Cortes. Desde 2008, 1 de cada 5 contratos laborales realizados en Castilla y León está relacionado directa o indirectamente con la gestión del patrimonio. Para garantizar una adecuada formación en la materia, la Fundación Villalar y la Universidad de Salamanca ponen en marcha un año más el Máster Oficial en Gestión del Patrimonio Histórico. Un máster oficial con una importante demanda y con un alto grado de inserción, ya que afronta distintos ámbitos vinculados con la gestión y restauración del patrimonio. Desde arqueología hasta musealización, el máster se ha convertido en un reflejo de una oportunidad de empleo en una comunidad que ha hecho del patrimonio una de sus grandes banderas de dinamización económica. Patrimonio de Castilla y León como potencial creación de empleo. Creo que tenemos el patrimonio histórico y cultural más rico de España y desde la Junta de Castilla y León se está haciendo un trabajo inmejorable por la conservación y la promoción de nuestro patrimonio. En el acto de inauguración del máster, la presidenta de la Fundación Villalar y de las Cortes Regionales recordaba que en el periodo comprendido entre 2008 y 2013, 1 de cada 5 contratos laborales realizados en Castilla y León tenía que ver de manera directa o indirecta con la gestión del patrimonio. El programa de esta semana llega a su fin. Nosotros volveremos el jueves que viene para contarles todo lo que suceda aquí, en el Pleno. Hasta entonces, que sean felices.